lo mismo el otoño en Mendoza. Hay que andar con el alma hecha un niño. Comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en su sueño amarillo. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Leído sobre Escrito. Vamos a compartir en este video algunas recomendaciones especiales para leer en esta época del año, acá en el hemisferio sur, donde empieza a haber frío, a haber tristeza en el paisaje para algunos, esa nostalgia para otros y la alegría de estar acurrucados con una mantita o con algo caliente para leer. Me parece que es la oportunidad excelente para leer algunos de estos títulos que les voy a recomendar, así que empezamos con estas recomendaciones para leer en otoño. En este nuevo libro de Fernanda García Lao, los muertos y los vivos se alternan y a veces se confunden. Sexual, deslumbrante, macabra, feroz, Sulfuro conspira contra el formato tradicional de una novela y cruza los umbrales del realismo mágico, destilando humor negro sin perder verdad y belleza. Alguna vez en YouTube vi algún video de recomendaciones de libros raros o de libros un poco difíciles de encontrar o difíciles de leer. Creo que este encajaría perfecto en un listado así y por supuesto que me encantó, de Fernanda García Lao, Sulfuro. Uno de los libros, del último que escribió esta autora y que se publicó, me parece fenomenal en el sentido de una literatura disruptiva, una literatura transgresora en relación a lo que cuenta y también a la estructura en la que está conformada la novela. Está narrado en segunda persona y hay una dislocación de la protagonista como una persona que no encuentra la felicidad, no encuentra la paz ni en el mundo de los vivos ni en el mundo de los muertos. Ella está completamente atrapada en una realidad que no puede superar y que a veces termina desbordándola, donde los vecinos, el concejal, los abortos y la tanga que anda flotando por encima de la pileta son algunas de las cosas que hacen que a veces se vuelva loca y crea que está desquiciada completamente. Con este tipo de literatura lo que hace la autora es generarnos a nivel consciente y a nivel inconsciente la búsqueda de la verdad, ampliando nuestro panorama y nuestras interpretaciones en relación a algún tema determinado, como por ejemplo la política, las sensaciones que tenemos en relación a temas polémicos como por ejemplo creer en Dios, si está bien o no realizarse un aborto, si está bien o no casarse, seguir los mandatos familiares y los mandatos de fecundidad. Más atrás una señora barre el pasillo y llena un balde, canturrea. Su voz se iguala a la de las chicharras. En los nichos a tu espalda, una tal Robertita sonríe de más entre flores blancas, a pesar de las telas de araña y el desconsuelo del viudo que la llora en cada placa. Junto a vos, un viejo perdido entre lápidas, los mocasines gastados del lado de adentro, como dos cajones de madera. No encontré a mi cuñado, te dice, y vos pensás que si no apura el paso, la parca lo va a encontrar a él primero. Mejor acompañarlo hasta la salida. Al llegar a tu casa, prendés el horno y metés el vacío, pero no del todo, el tuyo sigue intacto. En pocas palabras, en pocos párrafos, la autora nos transmite muchísimas cosas fuertes, y este narradora que yo les digo que no se conoce en ningún momento del libro, lo que hace es objetivamente, con las palabras justas, tratar de transmitirnos todas las subjetividades de esta protagonista que, como les digo, se encuentra desbordada completamente y que a veces tiene pensamientos muy lúcidos y otras veces derrapa completamente con lo que piensa, pero no deja de ser lúcido para ella. Eso es lo que permite la literatura de Fernanda García Lao, relacionando un poco la ficción con la realidad, el realismo mágico, toques de este paralelismo, esta dualidad permanente entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Voy a continuar con este libro que me encantó y que tuve la suerte de leer en un lugar misterioso como fue la Patagonia, tratando de encontrar un rinconcito de misterio en ese lugar en donde estuve para poder
sentirme en el polo opuesto, que es el lugar donde ocurre esto, que es en Jujuy, en Villa del Carmen, precisamente en 1977. Un misterio de trasfondo político, en este caso un misterio que toca temas familiares, que toca la amistad como algo sagrado, y que hasta dónde, digamos, se pueden pasar los límites para poder develar esa intimidad y esa amistad que se mantiene entre dos personas, por ejemplo, en este caso entre dos mujeres. Hay un inspector que va a viajar a ese lugar para tratar de conseguir datos acerca de un subversivo de la época de la dictadura, en donde se encuentra con Marita, que es la protagonista de este libro, con un entorno reducido de personas muy amadas por ella, en donde la tierra, en donde las costumbres y las tradiciones de ese lugar están siempre al borde del alma, ahí al filo del pecho, tratando de siempre resguardar esos recuerdos de una infancia, de una juventud protegida y abrigada por esas costumbres. Lo que hace esta persona al llegar es tratar de encontrar cartas que tiene que sí o sí tratar de entender, y que son cruciales para la investigación que está llevando a cabo. ¿Hasta dónde llegará el hombre en su búsqueda? ¿Hasta dónde podrá Marita proteger su intimidad? ¿Qué recuerdos y escenas sepultadas, qué lugares perdidos buscan salir a la luz en la conciencia de los protagonistas? Un coro de voces hila con finura las distintas historias que la novela despliega y revela el drama íntimo de los personajes sobre el telón de fondo del gran drama de la persecución política. Una escritora excelente que con palabras simples nos va trayendo de a poco y nos va metiendo en un misterio complicado, profundo, que llega a tocar los sentimientos de quienes leemos con palabras fuertes, con mucha potencia, pero a la vez muy poética, muy lírica su prosa. El sol se ha ido a enterrar en el hondo de las tipas florecidas, tanta flor amarilla desbordada de sol, tanto amarillo entre el verde de las hojas y el verde del pasto, suelo amarillo de tanta flor pequeñita que se cae al menor manotazo que el viento da, temblor de hojas y flores en la tarde tibia y olorosa a humo, porque la tarde huele a humo en el rancho de Natividad y a ceniza. Si te está gustando este video, te invito a que lo compartas, le des like y también te suscribas al canal para formar parte de esta comunidad literaria de Leído sobre Escrito y seguir compartiendo más y más literatura. Muchas gracias. Difícil tarea la de reseñar un libro de cuentos, y yo creo que es doblemente difícil reseñar un libro de cuentos de Thomas Downey. Una literatura que es de por sí original, una forma de escribir bastante compradora, porque de a poco, muy de a poco nos va dando detalles y hace que en un momento no podamos parar de leer el libro. Acá en Flores que se abren de noche, su último libro de cuentos, lo que nos plantea el autor es la posibilidad de imaginarnos situaciones posibles, pero que desbordan cualquier normalidad o cotidianidad a la que estamos acostumbrados como seres humanos. Son 4 cuentos en donde en el primero se trata la pobreza, la herida en la infancia, el recuerdo marcado por la violencia en un primer momento, en la infancia y en la juventud, cómo eso repercute en una realidad posible, en un futuro posible. Flores que se abren de noche ejerce una singular influencia, como un tenue cambio de luz. Modifica las coordenadas del tiempo y del espacio y nos traslada a una realidad paralela, solo en apariencia familiar. Otro cuento interesante, muy interesante, que me gustó mucho también, es esta posibilidad de que convivamos después de un tiempo con un elemento que sea extraterrestre, que no se sabe si tiene vida o no tiene vida. Lo único que se sabe, que por supuesto con el tiempo se va estudiando, pero lo que se sabe en un primer momento es que no es de la Tierra. Cómo una pareja trata de incorporar este elemento a su vida y cómo se va acomodando en la sociedad conforme pasa el tiempo, los días, los meses, los años, con este elemento de las galaxias o de extraterrestre
que llega a formar parte de la cotidianidad de los seres humanos en el planeta Tierra. En este libro no hay respuestas, hay relatos que también son pequeñas novelas que nos llevan a hacernos preguntas trascendentes, a descubrir que lo que define un tiempo y un lugar no es lo que vemos, sino lo que sabemos. Que hace un homenaje hecho libro a las librerías y a los demás libros. Este es el libro indicado para tener algunas pistas y detalles de algunos otros libros también con estas características. Para la gente sin imaginación, una librería es un lugar en el que se venden libros y un librero tan solo la persona encargada de venderlos. Eso es lo que piensa Valerie, una ambiciosa estudiante de economía, cuando entra en la librería un tanto anticuada de su tía Charlotte. Comienza a encontrarle la bondad a los espacios que tiene esa librería tan antigua, pero tan elegante y con tantos secretos y con tantas cartas que mantiene y que ha mantenido a lo largo de muchos años su tía con los clientes más asiduos. La literatura puede cautivar a una persona y acaparar toda su atención. Es capaz de trasladarnos a otros mundos y a base de fundirnos con ellos, hacer que olvidemos las pesadumbres de la vida cotidiana. Incluso personas de tendencias muy prosaicas son receptivas a la literatura, siempre y cuando la lectura sea la apropiada. La última recomendación que vengo a traerles y a compartirles es La gota en la piedra de Mercedes Álvarez. Una historia narrada a dos voces. Por un lado, la protagonista, una mujer que pierde la mano en un accidente y nos va a narrar su vida a partir de la pérdida, su vida perdida a partir de la pérdida de un miembro de su cuerpo. Y por otro lado, el cirujano que la opera también narra de forma paralela e intercalada con la historia de esta mujer su tragedia personal. Cómo una persona puede estar completamente entera, física y biológicamente hablando, y a la vez puede sentir tanta falta, tantos huecos y tanto vacío interno. La vida de estas dos personas en un momento se cruza a partir de la operación de esta mujer y quedan completamente relacionadas y van compartiendo distintas formas de ver el mundo que los rodea, la realidad que los combina en ese momento determinado de sus vidas ante las situaciones que han pasado y con el estado biológico en el que se encuentra cada uno en ese momento. Pero los mundos en los que vivimos son tan pequeños, tan extremadamente ceñidos sobre sí mismos, que a duras penas podemos dilucidar nada. Vamos al trabajo, volvemos, compramos comida, volvemos, pagamos cuentas y al final de cada día estamos tan replegados sobre nosotros mismos que ¿cómo sería posible entender algo del mundo? Por un lado ella, la historia familiar, el trasfondo que ha tenido su pasado en relación a su madre, una madre por momentos muy ausente y muy independiente que ha descuidado un poco la vida de ella como hija. Por otro lado, un pasado bastante fuerte, el del cirujano relacionado a otras mujeres, relacionado con su profesión y con las labores que ha tenido que llevar a cabo en contextos de guerra, donde ha visto muchas personas con distintos miembros amputados. Entonces, cómo él interpreta la falta de partes del cuerpo desde una mirada mucho más medicinal, por así decirlo, y una mirada un poco más fría que una persona que no es médica y que está atravesando la pérdida de una parte de su cuerpo. Escrita con un lirismo potente que roza la poesía al mismo tiempo, expresa una crudeza igualmente potente que vuelve a la novela, ahora sí, decididamente poética. Me llamaba mucho la atención el título de esta novela, La gota en la piedra, como algo constante, como algo que de a poco, muy paulatinamente, va generando, por ejemplo, esa abertura o esa grieta en la piedra. La relación que podemos hacer con esta historia en cuanto a su título es esa forma que tiene, por ejemplo, esta mujer de volver siempre al momento en donde pierde la mano y cómo eso ha condicionado cada uno de sus días, cada uno de sus pensamientos, de las situaciones que atraviesa, de las relaciones que tiene con las personas en su futuro después del accidente. Cómo vuelve siempre a eso y cómo ese hecho cambió su vida para siempre.
Y hasta acá estas recomendaciones para leer en otoño. Me parece que pueden leerlas en cualquier época del año, pero ahora es el momento ideal para leer abrigaditos, calentitas, con algo caliente para tomar, al resguardo, al abrigo de nuestras casas, de nuestros hogares, y para que nuestra cabeza explote tratando de interpretar otras realidades, tratando de ampliar las visiones que tenemos en relación a un tema determinado, y sobre todo también disfrutar y salir un poco de nuestra realidad, nuestra cotidianidad, gracias o al amparo de la ficción. Gracias por estar, por seguir relacionados al canal para compartir literatura, y los espero y las espero en el próximo Leído sobre escrito. Chao.